Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
tengo ya a los invitados preparados y no les quiero robar mucho más tiempo, pues lo que voy a hacer ya directamente va a ser darle paso a ellos porque son los protagonistas de la tarde. Por una parte tenemos aquí a Eugenia Hernández y por otra parte tenemos a Javier Valencia, porque iniciamos con una charla doble que van a dar ellos, ¿no? Ellos juntos, para hablarnos de desinformación y ciberguerra como vector de ataque en Stratcom, el caso de la invasión en Ucrania. Entramos en un bloque en el que van a ir algunas ponencias enmarcadas en, bueno, pues en este terreno de Ucrania. Bienvenidos, Eugenia, Javier. Bien Hola, hallados. buenas tardes. Bienvenidos, bien Muchísimas hallados, gracias. ¿no? Bien encontrados aquí y por repetir también experiencia en Intelcom. Bueno, pues compartir pantalla al que queráis, al ser conjunta, ¿vale? Porque así la pincho, ¿vale? La presentación, si queréis, y ya os dejo a Javier. vosotros las posibles preguntas que haya de los invitados, ¿vale? Yo os las trasladaré al final, ¿vale? Cuando lleguen, mira, aquí la tenemos, aquí. El ciberespacio como vector de ataque, ¿vale? Statcom, ahí lo tenemos directamente, como habíamos dicho. Bueno, pues Eugenia, Javier, todo vuestro. Yo estoy aquí, me quedo ahora en la retaguardia y adelante. Bueno, en principio, dar las gracias a la organización de ITECOM. Las pasadas ediciones en diferentes bueno, pues, intervenciones hemos podido participar y este año pues, bueno, pues es lo que nos habían planteado y bueno, estamos encantados de poder estar aquí. Yo te voy a hacer el inicio de la presentación y si te parece, Javier, pues inicia con la primera slide y me quedo en retaguardia. Nuestro planteamiento a la hora de hacer esta intervención era analizar la guerra de Ucrania y lo que se ha desarrollado en estos últimos meses. Lo que veíamos de alguna manera es que es una guerra que nos está enseñando pues, muchas cosas. Es una guerra que pensábamos que era una guerra del siglo XXI, pero en la que estamos viendo de alguna manera pues, operaciones bueno, pues, del puro siglo XIX. Artillería, infantería, control del territorio, pero a la vez tenemos esa capa de lo cognitivo, ¿no? de la parte de comunicaciones. Y para poder analizar esta situación, básicamente hay que entender lo que son los dominios, ¿no? El dominio, los dominios físicos, básicamente, la tierra, el mar, el aire, esos dominios que tenían, digamos, un componente asociado con un ejército que daba, digamos, soporte a ese dominio. Y tenemos en la actualidad pues, dos dominios emergentes, el dominio de lo ciber y el dominio espacial. Y un sexto que según el tipo de institución o básicamente pues, el tipo de organización que aborda los sistemas de lo que es la guerra, el warfare, pues tenemos dominio cognitivo o tenemos ámbito cognitivo o tenemos lo cognitivo sin determinar exactamente si es un dominio, si es uno de estos entornos donde se produce el combate o si es el lugar, o sea, el lugar donde se producen los efectos. En el caso de OTAN, pues se plantean que lo cognitivo es el lugar que recibe el impacto de los efectos y, sin embargo, por ejemplo, las nuevas teorías conceptuales, pues, por ejemplo, en el desarrollo español, en el que el ámbito, o sea, no se ha llegado a llamar todavía dominio cognitivo, pero lo cognitivo se considera pues, un ámbito emergente, es decir, ese terreno donde se produce el combate. La guerra de Ucrania, como bien hemos visto, pues tiene, por supuesto, los tres dominios físicos y los dos dominios consolidados y emergentes, como son el satelital, el espacial y el ciber. Pero de alguna manera nos hemos quedado todos un poco sorprendidos porque esa tan cacareada, ¿no? Pues, supremacía en un principio que parecía rusa con respecto a su potencia
de combate ciber, pues no la estamos viendo como un elemento tan definitorio, tan definitivo dentro de esta contienda. Ha habido ataques a sistemas de mando y control, existe planteamientos de guerra electrónica, existe esta capa de lo ciber, pero no estamos viendo que verdaderamente haya un dominio de este dominio cibernético por parte del atacante. ¿Qué estamos viendo, sin embargo? Pues estamos viendo que dentro de lo que es el terreno de la comunicación estratégica, de la desinformación, de la manipulación o de la influencia, sí que lo ciber está siendo la plataforma, está siendo el vector, está siendo el camino de entrada de este tipo de, no solo mensajes, sino del entendimiento de este entorno como un ámbito, como un dominio completo. Estamos viendo procesos de desinformación masiva, estamos viendo campañas bueno, pues de influencia. Estamos viendo que a través de estas plataformas y de estos intentos, a través de lo ciber, de las plataformas tecnológicas, se producen, digamos, estos elementos de inserción, básicamente es de la comunicación estratégica. Estamos viendo cómo canales de Telegram están haciéndole bueno, pues la contra básicamente a la información que se produce de manera oficial. Estamos viendo cómo la información oficial utiliza este tipo de mecanismos para explicar avances, para contar bueno, pues, su historia. Y esto es pues un poco el inicio de esta presentación. Conceptualmente, entender que una guerra como la que estamos viendo en Ucrania parecía que tenía pues, unos vectores que eran muy siglo XXI, y lo que estamos viendo es una combinación de esa guerra puro siglo XIX casi y XX, y que esos dominios emergentes están impactando, pero no de la manera en la que se había previsto. Pero en este dominio de lo cognitivo sí que vemos que hay pues, un desarrollo relativamente impactante. ¿Qué más decir al respecto de la parte de las comunicaciones estratégicas? Pues que el desarrollo de la neurociencia, de la inteligencia artificial, bueno, de la utilización del social media, pues hace que veamos que el futuro, el enemigo va a focalizar su operación en lo que es el cerebro humano. Cómo afectar a la cognición directamente. Y no solo es cómo afectar a la cognición, es afectar al criterio, a las emociones, a insertar básicamente pues una serie de informaciones que consigan hacer que el enemigo pues, se rinda sin poder plantear oposición. Este rendir al enemigo sin oposición es algo bueno, pues que ya veíamos en Sun Tzu y en el arte de la guerra, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo pues, de una manera pues, muy evidente. Las lecciones que vemos en la guerra de Ucrania básicamente nos tienen que alertar sobre futuros conflictos cercanos, ¿no? Estamos viendo cómo China mira con mucha atención todo el conflicto ucraniano, básicamente porque tienen bueno, pues, un planteamiento también de poder afectar en Taiwán y bueno, pues ven que la parte militar tiene bueno, pues, sus elementos de importancia, pero luego la comunicación pública pues la tiene doblemente, ¿no? Por lo tanto, la guerra en Ucrania, por supuesto que es cinética, hay muerte y destrucción, hay pérdida de vidas humanas, pero además está siendo una guerra de opinión pública, en la que la comunidad internacional está bueno, pues, integrada de una manera pues, de hoz y de coz, no solo desde el punto de vista del apoyo militar, sino también en esa batalla cognitiva, la diseminación de información digital
como un factor más que está dándole forma a la guerra, ¿no? Bueno, pues básicamente están todos los especialistas en comunicación estratégica viendo cuáles son pues estos elementos, ¿no? de lo cognitivo. Yo creo que puedes empezar tú ahora la parte, Javier, en el que describimos por dónde y por qué canales esta parte de la comunicación estratégica, de los mensajes, de esta batalla cognitiva se está desarrollando, no tanto desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista técnico. ¿Dónde y por qué canales? Te doy paso ahora. Perfecto, pues gracias, Eugenia. Bueno, fundamentalmente, como podéis ver en las imágenes, el efecto de la desinformación ya es un efecto totalmente global. Prácticamente cualquier país y en cualquier momento se puede ver afectado por cualquier tipo de este tipo de campañas de desinformación, en las que fundamentalmente pues, tenemos el canal de Internet como medio de difusión, va a ser ese vector de ataque. Tened en cuenta que ya no se trata solamente de un problema SOCMIN, esto excede mucho más del límite SOCMIN. La doctrina soviética habla de contraposición de información en general. Por lo tanto, cualquier medio de comunicación, cualquier red social, cualquier elemento susceptible de llegar a través de Internet a él, va a ser un canal, un vector en el que yo voy a poder desplegar este tipo de desinformación, este tipo de campañas. La guerra cognitiva, hoy por hoy, y sobre todo desde el punto de vista ruso, no se entiende si no es conjuntando las partes de ciberguerra y las partes de desinformación o guerra cognitiva. Ya son muchas las líneas de investigación que se están desarrollando sobre esta temática y los rusos lo comprenden así. Se trata de confrontar información y en ese confrontar información tienen en cuenta tanto el espacio ciber como el espacio cognitivo, lo interalinean, uno sirve como vector de obtención de información previa ante una campaña de desinformación, etc. O sea, son medios en los que ya se están entrelazando lo que antes eran considerados como líneas totalmente distintas de investigación en inteligencia. Por lo tanto, bajo este panel, bajo esta situación en la que nos encontramos, es imposible abordar el problema de la desinformación, el problema de la guerra cognitiva, si no es juntando las piezas de ciberseguridad y las piezas de desinformación. Van de la mano, hasta el punto de que, pues bueno, ya se sabe que ha habido agentes de GRU que han participado en ciberataques y a su vez han participado en el despliegue de campañas de desinformación o de operaciones psicológicas. Tenemos distintas APTs que están trabajando tanto en ciberguerra como en campañas de desinformación. Para Rusia esto no es algo que se deba trabajar de manera diferenciada. Son dos piezas de un concepto general global que es lo que supone pues, el ataque al adversario, la defensa del Estado, conforman un único puzzle completo en el que sí que tenemos distintas piezas, pero que trabajan al unísono. ¿Por qué decimos también que la desinformación? 4 áreas de convergencia entre desinformación y lo que es ciberguerra. Por una parte, el terreno. Todos veis que el terreno donde se dirimen este tipo de batallas es el mismo. Y como he dicho antes, excede de lo que es puramente redes sociales. Estamos hablando de Internet como un concepto amplio en el que tenemos medios de comunicación digitales, en el que tenemos distintos tipos de páginas, blogs, chats,
todo lo que vaya por este tipo de canal es el terreno en el que se está teniendo en cuenta la batalla. Las tácticas similares, bueno, pues la desinformación cada vez forma más parte de un paquete de distribución. Tanto desinformación como ciberataques entran dentro de lo que es un paquete, dentro de lo que es la guerra cognitiva, en el que pues bueno, vamos encontrando tácticas similares, tácticas confluyentes, vamos encontrando también líneas paralelas de desarrollos para llegar a un objetivo común. Y tenemos también, pues como acabo de comentaros, están convergiendo tanto lo que vienen siendo los ataques de distintas APTs, de distintas organizaciones y los objetivos de lo que puede ser el Estado que promueve este tipo de operaciones van convergiendo con una única idea, ¿no? Que es confrontar el estatus de un bloque o de un país con respecto a sus competidores. Y luego también, pues bueno, estamos hablando de que en cuestión de tentaciones, tanto los ciberatacantes como los desarrolladores de acciones de desinformación pueden llegar a tener las mismas tentaciones en cuanto a estrategias, en cuanto a intentos de obtención de información, etcétera. Respecto a las herramientas que se usan, pues bueno, muchas veces tenemos herramientas bastante comunes. Tenemos, por un lado, exfiltración de información, tanto de bases de datos, metadatos, cookies, credenciales, etcétera, con el fin de obtener luego, posteriormente, una información más pormenorizada de nuestro objetivo, para que de esta manera luego podamos establecer distintas campañas, tanto de desprestigio como de desinformación en un determinado país. Tenemos también líneas de investigación en cuanto a ingeniería social aplicado y convergente tanto en ciberataques como en lo que serían operaciones de desinformación. Tenemos ya perfectamente identificados operaciones de clandestine ciberbooming, operaciones de extracción de credenciales, de phishing, etcétera, etcétera. Y esto tanto por la parte ciber como por la parte de desinformación, con la parte de la guerra cognitiva. Y de herramientas, pues que os voy a contar a vosotros, que sois todos expertos en este tipo de temática. Tenemos servidores de acortadores de URL que nos extraen información, tenemos documentos de Office que vienen cargaditos con macros, con todo tipo de troyanos, malware, etcétera. Tenemos kit de vigilancia, tenemos el aprovechamiento de 0 days para en un momento determinado obtener información que luego se despliega en las campañas de desinformación. Tenemos herramientas convergentes. Y a futuro son líneas claramente ascendentes en cuanto a incidentes que vamos a poder ver, y sobre todo son líneas claramente convergentes. Va a llegar un momento en el que, sobre todo, todas aquellas campañas de desinformación desarrolladas por estados o por grupos o asociaciones asociadas a estados van a ir de la mano con tanto ciberataques como campañas de desinformación. Importante, no hay un protocolo, ahora mismo no hay un protocolo definido, no podemos decir, ¿siguen siempre una estrategia? No, depende del objetivo de la acción, depende del tipo de ciberataque, podemos tener acciones de blanqueo, podemos tener acciones de desacreditación o podemos tener acciones de desestabilización. Entonces, dependiendo de la temática, del tipo de acción, pues estamos hablando de una tipología o de otra. Es un tipo de acción que ya se ha considerado como algo totalmente dinámico y a su vez asimétrico. En cuanto a los problemas de detección temprana de este tipo de acciones combinadas, voy a aquí poner un poco en contraposición lo que es los recursos máquina con lo que son los recursos humanos.
Desde el punto de vista de los recursos máquina, tenemos importantes desarrollos en materia de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, tenemos redes neuronales, tenemos redes bayesanas, tenemos algoritmos para trabajar big data, hacer streaming, hacer scrapping, tenemos minería de datos, tenemos suficiente algorítmica, tenemos suficiente tecnología, pero este tipo de tecnologías, digamos que van un poco a la parte más generalista del problema. Sin embargo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del analista, del oficial de inteligencia, del oficial de análisis, lo que tenemos es una serie de cosas que la máquina no proporciona. Por ejemplo, la intuición, la experiencia sin porcentajes. Tened en cuenta que muchas veces las redes neuronales se entrenan con un porcentaje de acierto, pero no es difícil encontrarnos que nuestro problema muchas veces se encuentra en ese porcentaje que no es capaz de acertar la red neuronal. A su vez, el analista, pues bueno, tiene una serie de actitudes, de dinamismo, de interrelación rápida con los medios. No cabe duda que se trata de inteligencia humana en contraposición con la inteligencia máquina. Y cuando estamos hablando de desinformación, tened en cuenta que no solo se trata de mentir, no solo se trata de propagar una fake news o una deep fake que serían relativamente sencillos de detectar, muchas veces lo que se trata es de convencer con falsas verdades, con medias mentiras, se busca confundir para generar subversión, se usa ironía, se usa sarcasmo y estos elementos entran dentro de ese pequeño porcentaje que muchas veces las redes neuronales no son capaces de entender. Por lo tanto, si sois de los que pensáis que metiendo por la parte máquina vamos a llegar a un mejor objetivo en cuanto a detección temprana, no perdáis de vista que la componente humana es fundamental en este elemento. Con respecto a la guerra en Ucrania, ¿qué hemos estado viendo? Bueno, pues hemos estado recopilando mucho antes de lo que iba a ser el concepto de la guerra cinética. Hemos estado observando que tenemos una serie de ciberataques. Estos ciberataques han sido monitorizados y han sido identificados por distintas empresas que se dedican a ello, por distintas administraciones. El FBI ya en el 18 de febrero, me parece que fue, lanzó junto con la NSA una alerta general diciendo que había un serio riesgo de ciberataques en las administraciones estadounidenses. Tenemos también identificado el origen de lo que es el comienzo de la guerra cinética, pero también tenemos monitorizado y tenemos más o menos identificados algunos elementos relacionados con lo que es la parte de la desinformación. Como podéis ver, en un momento determinado la guerra cinética tiene un pico de eventos, pero ya sabéis que llega un momento en el que la guerra cinética decae, se mantiene a un determinado nivel, pero vamos a seguir viendo, vamos a seguir trabajando los problemas de los ciberataques y los problemas de la desinformación. Nos hemos encontrado con fake news, nos hemos encontrado con deepfakes, nos hemos encontrado con fake maps, nos hemos encontrado con todos los elementos estándar en este tipo de campañas en el que, pues bueno, tanto por un bando como por otro, en el que hemos sido capaces de intuir o identificar tanto líneas relacionadas con ciberataques como líneas relacionadas con la desinformación. Y como curiosidades, como dentro de lo que es esta parte de despliegue del análisis que se ha podido observar en el conflicto de Ucrania, lo que hemos visto también Javier, es... ¿puedo hacer una pequeña intervención? Por supuesto. Javier. Sí. Adelante. Eugenia, todo tuyo.
Creo que debe de tener algún problema de sonido, Eugenia, o alguna cosa, porque estaba diciendo, ha querido decir algo, pero no eso, porque tiene el micro abierto y en cualquier momento ya puede intervenir. Sí, Estáis los dos presentes sí, en la sí, sí, charla sí, en sí. todo momento. Creo que tiene algún momento, a ver si lo podemos recuperar y que haga esa puntualización que quería hacer. De todas maneras, continúo, Eugenia, en cualquier momento me interviene sin problema. Bueno, pues como decía, con respecto a la guerra en Ucrania, lo que hemos visto es un avance importante en lo que sería la soberanía digital rusa. Tened en cuenta que para Rusia las redes sociales, el dominio en Internet, el Javier, ciberdominio. Sí, sí, sí. Eugenia, no adelante. sé si me escuchas porque he intentado entrar un par de veces, tengo siempre problemas con la... ¿Me escuchas? Perfecto. No me estáis escuchando. ¿Hola? Nada, no tengo Ah, sí, se me escucha, es que yo no me escucho a mí misma. No sé si vosotros me Sí, escucháis a sí, mí. sí, 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 Eugenia, sí. Sí, sí. No sé si, creo que el problema lo tiene que ella no se escucha, pero te escuchamos perfectamente, Vale, Eugenia. Puedes intervenir. sí, Bueno, Eugenia, adelante. Bien, pues Eugenia, lo dicho, me cortas cuando quieras, ¿vale? Entonces, hemos detectado un aumento en lo que es el concepto de soberanía digital rusa. Rusia considera Internet y las redes sociales como un arma de doble filo. Por un lado lo ve como una oportunidad para combatir el bloque occidental, pero por otro lado también lo ve como un vector de vulnerabilidad interno de cara a potenciar los canales de lo que es la disidencia interna dentro del régimen ruso. Por ese lado, Rusia ha considerado potenciar este tipo de elementos y en su momento se habló incluso de la desconexión rusa de Internet. ¿Sería esto posible? Pues prácticamente lo desecharon, sobre todo, lo vais a entender claramente, las grandes empresas que están perfectamente interconectadas a nivel global con las redes de Internet, prefieren pagar las multas que les pueda poner el gobierno ruso que desconectarse totalmente de Internet. Entonces, resulta aquí un poco complicado llegar a una desconexión total, pero están en ello. Hemos encontrado los típicos elementos que entran en campañas de desinformación, como lo que es el grupo Anonymous, pero hemos visto aparecer un grupo novedoso que se llama IT Army of Ukraine y luego otra serie de grupos satélites en los que han ido mostrando, sobre todo fundamentalmente a través de Telegram, distintos elementos que van muy asociados tanto con ciberataques como con desinformación. Lo hemos visto tanto por la parte rusa, pero también, como podéis ver, por la parte ucraniana. Y en este caso se han visto cosas muy chulas. Se ven, pues bueno, acciones e intentos de acciones muy potentes, sobre todo desde el punto de vista occidental, en el que se han intentado hacer operaciones interesantísimas. Hemos encontrado también cómo el gobierno ruso ya se ve que tiene un férreo control sobre los medios de comunicación y sobre las redes sociales en su país. Por eso la población rusa apoyaba en un 68% esta llamada operación especial sobre Ucrania. Hemos visto también bloqueos digitales tanto por la parte del bloque occidental como por la parte rusa, en la que, pues bueno, teníamos limitaciones para llegar a contenido en VK, teníamos en mail.ru, en Telegram, y luego también teníamos problemas o poníamos problemas para difundir contenido en las redes sociales atribuibles al bloque occidental, como puede ser Telegram, Facebook, Instagram, etcétera.
El posicionamiento global hemos visto, sobre todo lo que es tanto el subsistema de satélites como el subsistema de usuario, se han visto amenazados por los dos bandos. Por un lado, la red de satélites Navstar del GPS norteamericano, por otro lado, la red de satélites GLONASS, que sería el sistema de posicionamiento global ruso. Y hemos visto también que de la noche a la mañana, pues Facebook y Twitter les dio por salir por Tor en Rusia para apoyar un poco a lo que sería la disidencia rusa, ¿no? También hemos visto perfiles de embajadas desplegando desinformación. Literalmente, esto ocurrió cuando las redes sociales empezaron a cortar o empezaron a limitar determinados perfiles alineados con la desinformación rusa, y lo que hicieron fue directamente, de una manera totalmente coordinada, propagar la desinformación a sabiendas de que iba a ser considerado como un elemento normalizado dentro de lo que es la gestión de las redes sociales, un uso ordinario de los perfiles de estas redes sociales, y este tipo de acciones que se denominan astroturfing, pues las hemos visto desarrollar directamente desde los perfiles de las embajadas. Y luego también hemos visto intentos de ciberataques para desplegar desinformación en Rusia. Vimos, por ejemplo, una acción muy interesante en la que intentaban hackear los paneles de los metros de San Petersburgo y de Moscú, para que se pudieran ver las páginas web que se habían desarrollado para anunciar pues, los soldados que habían sido capturados, el número de muertes, etcétera, etcétera. Y también hemos sido capaces de identificar a China como un importante colaborador en materia de desinformación con Rusia. ¿Qué más cosas curiosas? Pues bueno, canales que supuestamente tenían que hablar en ucraniano y fundamentalmente lo que han hecho ha sido mandar tutoriales, mandar sistemas de DDoS, mandar doctrina y con mucho inglés, la verdad que con mucho inglés. Hemos visto también la aparición de un montón de leaks, hemos visto bases de datos de cientos de miles de soldados rusos con sus datos de afiliación y procedencia, que luego dio pie a poder hablar de lo que se llamaba el batallón de los pobres, para intentar detectar de dónde venían, por qué no estaba teniendo éxito la información que se intentaba desplegar en Rusia a los familiares de estos soldados que venían de las zonas más humildes y más desconectadas de aquel país. Hemos visto cantidad de archivos que se han exfiltrado de bases de datos, por ejemplo, eran unos cuantos gigas de información de Roskomnadzor. Hemos visto también hemos sido capaces de obtener toda la información relativa a batallones, a logística. Hemos visto también cómo los algoritmos más importantes de generación de contenido de las redes sociales, en algunos casos, se han alineado perfectamente con la desinformación. Tened en cuenta que TikTok tiene servidores en China. Hemos visto cómo nosotros podíamos, de alguna manera, detectar que algo estaba pasando, algo raro estaba pasando en TikTok, mientras otras redes sociales, otros canales de máxima audiencia no eran capaces de llegar. Hemos estado viendo material de calidad en cuanto a lo que es la desinformación, infografías de mucho nivel. Hemos visto también el despliegue de desinformación en puntos tan alejanos del conflicto como puede ser Latinoamérica. Tened en cuenta que Latinoamérica es un objetivo fundamental dentro de lo que es el posicionamiento de Rusia en desinformación.
Y hemos visto directamente, como hemos dicho antes, a perfiles oficiales del gobierno ruso establecer este tipo de estrategias. Bien, y entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo nos podemos coordinar para intentar combatir este tipo de acciones? Pues por un lado, tenemos que tener en cuenta si el despliegue de inteligencia artificial nos sirve para la detección y para la disuasión de este tipo de campañas. ¿Cómo vamos a intentar evitar esto? Pues podemos tirar de tecnología como blockchain para intentar verificar el origen de la información. Podemos fijarnos en las recientes herramientas como Sphere de Meta, que está ahora utilizando Wikipedia como núcleo central para entrenar sus redes neuronales. Pues bueno, esa puede ser una idea, pero tenemos que tener en cuenta que también necesitamos oficiales, analistas especializados no solo en temas de geopolítica en su aspecto concreto, sino también en temas de ciberseguridad y de desinformación. Esto es fundamental, esto va un poco en relación con lo que hemos visto antes. Y luego también tenemos que entender que este combate de la desinformación no va a ser tal si no trabajamos de manera multidisciplinar, tanto entre lo que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, empresas, universidades, los think tanks. Si no trabajamos de manera coordinada, va a ser muy difícil combatir este tipo de acciones. Tenemos también que profundizar mucho en el I+D en cuanto al dominio cognitivo y las redes sociales, porque ya hemos visto que es un punto que está explotando actualmente y que la tendencia a futuro va a ser esa. Tenemos también que desarrollar políticas de aislamiento de medios desinformadores de cara a que la población de un determinado país, de un determinado estado, pues no tenga tan a mano este tipo de medios. Y luego tenemos también que seguir desarrollando mucho todo lo que es el tema de I+D respecto al modus operandi del enemigo en materia de Internet, redes sociales, acciones de desinformación. Tened en cuenta que Rusia, desde este punto de vista, es un gran desconocido. Tenemos que seguir ahondando en el conocimiento de esta nación, en este tipo de acciones. Y como referentes, ¿qué podemos tener como referentes? ¿En qué nos podemos fijar? En el estándar sueco, en los canadienses, en la productividad inglesa, en los sistemas que están intentando desarrollar los franceses de Footprint, digamos que pueden ser un poco referentes de cara al combate de la desinformación. Y luego, un poco para saber un poquito más, os he puesto ahí, para mí, yo los considero 4 joyas. Primero, los esfuerzos de la desinformación rusa en las redes sociales es un libro, es fantástico, te explica claramente cuáles han sido este tipo de acciones en las últimas 3 décadas. El segundo que tenéis es el informe de seguridad de información rusa del año 2016. Si no lo conseguís, me decís y os lo paso, lo tengo también traducido. El tercer libro es el libro de operaciones psicológicas que se han tenido en cuenta, que se han analizado en Ucrania. Y luego tenemos también un libro sobre los secretos de las operaciones psicológicas, que digamos este es un clásico, pero si tenéis tiempo este verano, de verdad, de obligada lectura. Y ya pues para terminar, deciros que cada vez que indagamos más en este mundo, en el mundo de
de la desinformación, en el mundo de las operaciones psicológicas, en la guerra cognitiva, tenéis que tener en cuenta que queda mucho por estudiar y que queda mucho por hacer. Como ha dicho antes Eugenia, hay un punto en el que podemos decir que igual Rusia no es tanto esa potencia que nos pensábamos, a tenor de lo que hemos visto, sobre todo en Ucrania, no es tanto esa potencia en materia de desinformación. Y si nos retrotraemos un poco en lo que es la banda temporal, tened en cuenta que para Rusia esto que están ahora desarrollando a grande escala era algo que era totalmente inconcebible. Rusia empezó a ver este tipo de éxitos en acciones como la que desarrolló el ejército estadounidense en la invasión de Panamá, en la operación Tormenta del Desierto. Ya en aquella época ellos ya empezaban a ver cómo esta confrontación de la información les permitía a ellos, que estaban a punto de desaparecer como Unión Soviética, les permitía a ellos ejercer una guerra contra Occidente sin tener importantes desarrollos armamentísticos. Luego, un poquito más adelante, en el año 2008, aprendieron a base de palos en la invasión de Georgia, porque ellos iban ahí como de libertadores y se dieron cuenta de que gracias a acciones de desinformación y a operaciones psicológicas realmente quedaron como invasores. Y a partir de ese año 2008 y de lo que luego fue aconteciendo, por ejemplo, en las primaveras árabes, que les estallaba la cabeza viendo cómo países que tenían un férreo control sobre su población caían gracias a movimientos que se estaban potenciando en redes sociales, pues gracias a todos estos elementos fueron cambiando de concepto y fueron viendo que la parte de desinformación, la parte de operaciones psicológicas a través de Internet y a través de las redes sociales podía ser un buen elemento, un buen vector de ataque al bloque occidental. Lo fueron potenciando, continuaron luego haciendo distintas pruebas. No sé si os acordáis de cibercalifato. Hunay Hussein, alias Abu Hussein al-Britani, que desplegó todos los inicios de lo que es el cibercalifato, viendo cómo ya no tanto por ataques, que eran simples ataques de denegación de servicio, de caída de perfiles de redes sociales, de phishing, pues gracias a ese tipo de ataques, pero sobre todo gracias a la acción mediática que se hacía sobre ese tipo de ataques, Rusia vio que las redes sociales, que Internet, que los medios de comunicación digitales eran un buen vector de ataque en la comunicación estratégica, y a partir de ahí, fundamentalmente en el año 2013, el famoso Gerasimov, al que se le atribuye la doctrina, la mal llamada doctrina Gerasimov, pues dio el discurso en el que se empezaron a poner las bases de herramientas de ataque, herramientas de confrontación de información, herramientas de medidas activas para intentar volcar un poco lo que era la situación desde el punto de vista de ataque bélico tradicional al ataque más digital, y de ahí pues ya empezaron en 2014 a desarrollar todo ese potencial que han ido desarrollando hasta nuestros días y con el que siguen dando que hablar y con el que siguen desarrollando acciones. Esa es un poco la conclusión a la que podemos llegar. Y por nuestra parte, Eugenia, ahora te veo, ¿te oigo? No te oímos. Yo por lo menos no te oigo. Tú no la oyes, yo no la oigo, los asistentes tampoco la oyen. No sabemos por qué esos problemas de audio. ¿Tú nos oyes ahora? Creo que es bidireccional. Ahora
¿Sí nos oyes? Sí, pues antes te oíamos a ti y tú no nos oías a nosotros. No sabemos por qué. Al principio nos oías y te escuchábamos. Debe de ser la configuración de tu audio o cualquier cosa. La verdad es que es una lástima. Pero me imagino que igual quieres aportar algo. La única solución que se me ocurre ahora al dar pie por si quieres aportar algo o en esas preguntas es que cerraras y volvieras a entrar. Igual se activa el audio. Es lo que se me ocurre. Con el mismo enlace. A lo mejor lo salvamos así a que puedas intervenir y aportar lo que querías. ¿No, Javier? Quiero decir, por lo menos porque se había quedado con ganas de decir alguna cosa. Nada. Bueno, a ver ahora si vuelve, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Qué importante toda la labor de aclarar que la desinformación está cada día tan presente y está cubriendo tanto terreno que o se ataja, porque es que si no nos invade, nos come este conflicto ¿no? que has puesto sobre la mesa que estamos viviendo, lamentablemente ha incrementado aún más todo lo que supone todo esto, porque realmente la desinformación ya fluía, solo que ahora hemos visto, ¿no? Una capacidad mucho mayor por todas partes también y con todos esos problemas que supone, ¿vale? A ver si podemos recuperar, había una pregunta, mira, Sí. Mientras entra la compañera, Jaume estaba diciendo, ¿en qué medida las acciones de falsa bandera han incidido de manera directa o indirecta en la ciberguerra de Ucrania? Vale, buena pregunta. Digamos que en este caso el desarrollo de acciones de falsa bandera estaba sobre todo planificado, estaba ideado de cara a que si en algún momento se produjese algún tipo de intervención, por ejemplo, de armas químicas, que en algún momento se pudiese utilizar algún tipo de armamento, digamos, ya pesado, siempre con la idea de que era totalmente necesario o de que en su momento lo que se ha intentado ha sido desarrollar una estrategia de eliminación de supuestos laboratorios de guerra bacteriológica que supuestamente había desarrollado Estados Unidos en territorio Ucrania. ucraniano. Sí. Esto se ha demostrado que era totalmente falso. Se han exfiltrado documentos en los que venían los contratos de la administración norteamericana con laboratorios ucranianos perfectamente vectorizados los textos y demás, excepto la última. Y bueno, pues ahí sí que se han identificado este tipo de elementos, sí. Eugenia, creemos que sí. Ya estoy. ¿Ahora sí? Ahora sí, Perfecto. ahora sí, habías entrado, digo, voy a probar, no quería interrumpirle, estaba a Javier en la pregunta que estaba contestando, ahora sí, para así poder aportar esa pincelada. Aprovechemos el momento. Bueno, primero pedir disculpas porque en esta plataforma tengo la negra. El año pasado me quedé, estaba en un sitio sin cobertura, con estos problemas de audio, pero había, sí, algunas aportaciones que ya no vienen al caso a través de la presentación, Javier, que bueno, pues había algunas cuestiones que sí quería haber, pues he hecho alguna puntualización, pero aunque estemos tratando el tema de Ucrania, creo que es muy relevante no solo plantear pues esa maskirovska que es típica de la manera en la que Rusia afecta sus operaciones de influencia y de Stratcom, de comunicación estratégica fuera de sus fronteras, pero no hay que perder de vista a China. China tiene un documento que es el llamado Restricted Warfare, en el que plantean lo que es la guerra total, es decir, no solo los elementos de lo cognitivo, estamos hablando de lo económico, estamos hablando de otros muchos elementos. Y describen al final la llamada guerra de la cognición, la guerra del cognitive warfare, como el uso público de lo psicológico, los elementos legales, económicos, es decir, es una especie de guerra total
en todas las esferas que afectan a este dominio. Esta es una de las cuestiones que me parece muy relevante. Y además hay como 3 batallas relevantísimas en el entorno de lo cognitivo. Primero es la batalla de la opinión pública. Del no solo ganar las mentes y los corazones de manera individual, sino realmente poder teclear, digamos, esas tendencias sociales de opinión pública que modifican o alteran, digamos, las emociones y las percepciones de grandes digamos, masas de población. La segunda sería, digamos, las operaciones psicológicas y la tercera sería la parte técnica. Creo que hay un elemento aquí que no está como bien descrito, pero dentro de lo que son los elementos ciber y tecnológicos, las plataformas que no son públicas, que no son absolutamente privadas, como puede ser Telegram, como puede ser Twitter, que están siendo, donde corre, digamos, ese vector de ataque, tienen mucho poder en todo este entorno. Por lo tanto, y para terminar la reflexión, que sí que quiero hacer de una manera clara, creo que es muy relevante el no tener miedo a explorar desde el punto de vista militar este dominio de la cognición y este cognitive warfare. Creo que nuestros aliados y socios en OTAN están desarrollando de una manera mucho más clara que, por ejemplo, en España, este tipo de ámbitos, este tipo de conocimiento para después poder aplicarlo. ¿Por qué? Pues porque hay un cierto miedo a entender que todo lo que tenga que ver con la cognición tiene que ver con la manipulación o la influencia, o que eso tiene una afección a nuestras democracias. Y lo único que está claro es que si no tienes una disuasión y si no conoces los entornos en los que se va a desarrollar los nuevos teatros de operaciones, lo único que vas a tener es una desventaja competitiva. Por lo tanto, no estoy hablando de realizar operaciones ofensivas que implicarían, digamos, una controversia con respecto a nuestras reglas de combate. Nosotros no tenemos legalmente digamos, esa posición de poder atacar. Pero hay miembros de nuestra alianza, por ejemplo, con OTAN, que es una alianza militar y política, en los que tienen claro que los conceptos de contraofensión, es decir, de poder desarrollar operaciones de ataque para poder ser utilizadas en respuesta, pues nos están siendo pues como la luz que ilumina el camino, como son el caso de Gran Bretaña o de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que quitarse un poco los sanbenitos cuando se habla de estas cuestiones, de no explorar estas vías, aunque solo sea para poder realizar operaciones de defensa, ya que la disuasión tiene mucho que ver con esto, con tener las herramientas aunque no las uses. Esta es un poco la aportación también que quería hacer a la presentación que no he podido hacer en la mitad. Tampoco quiero robar mucho tiempo a los siguientes compañeros que ya veo que están ahí en ciernes y no sé si va a dar tiempo a era el poder dar pie a eso que tenías que aportar, que nosotros te escuchábamos, tú no, y entonces era esa confusión y mira, saliendo y volviendo a entrar, por lo menos has podido poner esa pincelada que sobre la marcha la querías haber aportado junto con Javier. Cuando estabas en ese impasse de a ver si recuperábamos, has estado respondiendo una pregunta, porque el resto pues han estado, pues nos están incorporando y que muy bien, que muy interesante, pero ya vamos un poco, sí que es verdad, con los siguientes invitados un poco con tiempo, ¿vale? En principio. Qué importante es, como le estaba diciendo, que se maneje todo esto porque si no se nos invade, ¿no? Eso de, ¿no? Estamos en ciberguerra permanente, entonces el ámbito, ¿no?, en el que se mueve es diferente al que se conocía en el plano físico, en el que se desarrollaban o se siguen desarrollando, desgraciadamente vemos presentes, ¿no?, en el mundo, guerras en el terreno físico en diferentes puntos del mundo, con lo cual hay que tantear ese terreno y no dejarlo pasar, porque si no el lobo nos come a todos en ese sentido, ¿no? Totalmente.
de alguna forma. Bueno, pues Javier Valencia, Eugenia Hernández, muchísimas gracias por haber estado en Intelcom, por haber pasado por aquí, inaugurando la tercera jornada, ¿no? en esta semana de Intelcom, la habéis inaugurado vosotros, así que a pesar de esos mínimamente problemas, creo que se ha podido exponer perfectamente para entender la importancia que tiene todo este tema al que hay que dedicarle recursos, tiempo, conocimiento y de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda.